Buenos días, señor alcalde. Bueno, estamos aquí con el señor alcalde, el alcalde provincial de Chincha, que muy grato nos ha cumplido por dar una entrevista acá para el tema de nuestro trabajo de maestría de Derecho Administrativo y Gestión Municipal. Alcalde, nosotros tenemos un tema que es de la corrupción administrativa y su impacto económico-social. Bueno, nosotros queríamos indicarle pues, que en las últimas décadas que hay en los gobiernos locales, en la parte administrativa, hemos visto alcaldes, funcionarios que han estado coludidos o metidos en corrupción, en tema de peculado, en tema de colusión. Nuestra pregunta más que todo va a lo que se ha llevado unas consecuencias de conducta funcional, del mal uso económico directo o indirectamente para obtener un beneficio económico. ¿Qué nos puede comentar, señor alcalde, sobre este costo social y económico de la corrupción administrativa? Muy buen día. Primero, un gusto tenerlos acá y de una u otra manera abordar un tema que es bastante complejo, difícil de entender para muchos, que es un tema casi de realidad diaria que se ha venido incrementando casi de manera constante como percepción en el Perú. Yo veo, y te voy a contar mi experiencia personal, vengo en realidad del sector privado, tengo ya 10 años más o menos en distintos temas de función pública, en distintos niveles, y tengo percepciones distintas, es decir, tengo una percepción positiva, me he encontrado con funcionarios y gente muy proactiva, muy profesional, que nunca me puso ninguna condicionante, y también me he encontrado con gente que lamentablemente también está en el Estado, que te pone condiciones o te pone parámetros para avanzar. Y si tú lo tienes eso desde el punto de vista de la misma interacción en el Estado, imagínate del usuario, o la percepción es cada vez más compleja. En el Perú hay una percepción real de la gente de que hay un sistema enquistado de corrupción difícil de manejar. Y yo lo miro de distintas maneras, y no sé si voy a ir un poquito más allá, un poco en lo que me consultas, pero esta afectación, primero de percepción, que es la parte más difícil de manejar y entender porque el ciudadano no confía en su Estado. Primer tema. Segundo, el costo, evidentemente, de la afectación, tanto económica a nivel de usuarios como en tiempo, y la propia estructura del Estado como afectación de sus recursos. Y la tercera, que a veces poca gente tal vez comenta, pero que para mí es crucial. Esa misma situación real de corrupción que tenemos en el día a día ha hecho que el Estado empiece a diseñar mecanismos de control. El problema que yo le veo son dos. Uno, que esos mecanismos de control cada vez es una burocracia más grande, y el costo de ese control. Cuando uno empieza a ver la percepción real, uno dice, ok, hay que tener más control para que evidentemente poder corregir situaciones mayores. Y tenemos distintos niveles de control en el Estado, los externos, los típicos de Fiscalía, Poder Judicial, Procuradurías, etcétera, Sistema de Percepción de Denuncia Ciudadana, Contraloría, y todo lo que esto conlleva, los controles internos de las mismas entidades, etcétera, y todo lo que esto significa. Y cuando uno le empieza a poner números al control, te das cuenta que administrativamente el Estado tiene ahora un costo de control gigante, y segundo, tiene una lentitud de hacer, porque el funcionario, el bueno y el malo, entre comillas, están cada vez más limitados de alguna manera, pero el malo siempre encuentra una manera de hacer las cosas en los límites de las normas, y el bueno se limita o se retrae. Entonces hay una percepción de ineptitud por un lado, de corrupción por el otro lado de manera creciente, y de alguna manera el Estado se hace mucho más ineficiente con mucho más percepción. Cuando uno empieza a ver los números de inversión en el país, se encuentra que 20% o menos de los recursos están destinados a inversión directa y final, y el resto es control, administración de estructura pura administrativa y estructura de control de esos recursos. Es una situación paradójica cuando en cualquier país desarrollado los números deberían de estar lo más cercanos a esa inversa posible, ¿no? Claro. Alcalde, muy aparte, nosotros creo que el otro año ya vamos a entrar a una recesión por el tema económico, que bueno, la inflación, más que todo el tema... Este año va a ser un tema muy complejo. Fíjate, estamos a inicios de septiembre, el 23. Ya tenemos una declaración de niño inminente, y siempre digo ojalá y prendamos velitas para que no ocurra nada en el país, pero lamentablemente las señales e indicadores
van por un camino complejo, temperatura marítima, tema de afectación, y no es solamente va a ser la posible afectación a infraestructura real y que genera evidentemente afectación y perjuicio económico, sino que ya tenemos perjuicio económico real. Fíjate que la pesca industrial ya se ha cerrado. Venimos con un tema de presión por demanda internacional en el precio del algodón que ha afectado. Ya tenemos las floraciones en los temas agrícolas corridas, en los temas tanto de producción local como sobre todo los de agroexportación. Así que entenderás que la afectación económica va a ser muy grande y compleja. Y si el Estado no planifica de manera rápida y ordenada, que casi nunca lo hace, escuchaba las declaraciones del propio Contralor hace unos días, indicando la baja inversión obviamente en prevención, y de una u otra manera pasan dos cosas curiosas también. Se ha dado la declaración de emergencia, pero no se ha activado ningún mecanismo que acelere la inversión. Entonces es un poco contradictorio porque la gente no entiende que los tiempos desde los estudios de preinversión, inversión hasta ejecución pasan 6, 8, 10, 12 meses dependiendo de la complejidad. En algunos otros son mayores porque implica estudio de CIRAS, estudio de impacto medioambiental, etcétera, 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 que hacen que los estudios a veces duren 2 años solo en estudios, al margen de los costos. Entonces, estas situaciones medias entrampadas en los mecanismos de inversión del Estado que el ciudadano no entiende, ve la lentitud como ineficiencia, hacen que la percepción sea real porque en inicios de diciembre vamos a empezar a tener las primeras lluvias con temas de afectaciones, ojalá que no sean mayores, pero si ocurrieran, todo el mundo va a voltear a decir ¿qué hiciste como Estado? Es un poco en la novela y todo es como una cadena en, oye, no hice porque tú no me dejaste hacer, y el otro pide la deficiencia de acción y control y dice ¿por qué no ejecutaste si tenías el recurso? Cuando técnicamente lo tenías pero no estaba disponible. Entonces hay una serie de situaciones en percepción complejas y los mecanismos cuando se aperturan en ya la de emergencia declaradas, siempre salta lo malo, se compró de manera inadecuada, se compró valores no adecuados, se compró un tema de percepción. Y es un poco, entramos a los temas de percepción difíciles de entender, que es lo de todos los años, lamentablemente de manera recurrente, pero que este año creo que se van a agravar. La situación de la diferencia de temperatura marítima en este momento en el litoral hace ver que vamos a tener un evento mayor, así que de una u otra manera entenderás que las consecuencias van a ser graves. Alcalde, otra pregunta también quería hacerle. El tema que la Contraloría viene realizando control simultáneo, controles previos, para un tema más que todo para prever el tema de corrupción en todos los gobiernos locales, en tema administrativo. Nosotros como usted como municipalidad, que es ahorita el alcalde provincial, ¿qué podían aportar para el tema de combatir esta corrupción que hay a veces? Mira, yo voy a dar distintas proyecciones a manera de ver un poco las cosas. Las situaciones de control y cualquier mecanismo que mejore la calidad de inversión pública en el país, entenderá que la voy a saludar. Pero cuando uno mira y escucha a veces el discurso público y político, dice, ok, los gobiernos regionales, los gobiernos locales no tienen capacidad de gasto, no tienen calidad obviamente de gasto, y empiezas a analizar la parte interna, te encuentras con situaciones interesantes y complejas. Es decir, te encuentras con las situaciones de gobiernos locales con estructuras técnicas, es decir, los gerentes y las áreas que tienen que ejecutar el proceso de inversión pública, ninguno supera los 5 o 6 mil soles como sueldos, al margen de todos los requisitos que ahora pide el Estado. Cuando uno mira los sueldos de control en Contraloría, ninguno debe bajar de 6 mil soles. Entonces, si te vas de ahí para arriba, vas a ver que en control estamos invirtiendo en capacitación y en generación, y no lo estamos haciendo en el desarrollo de la parte de inversión y gestión, no se está desarrollando en eso. Y digamos que Contraloría ha encontrado una especie de llave maestra en el uso de un mecanismo legal para generar recursos, para hacer más eficiente su control, tanto en personal, ellos creo que han crecido 5 o 6 veces en los últimos 2 o 3 años administrativamente, lo cual lo saludo, pero la parte de ejecución de los gobiernos locales y regionales no ha crecido, al revés, está cada vez más limitado. Y sin embargo, no se pueden usar los recursos de inversión, paradójico. Creo que así como se le ha permitido a Contraloría bajo el mecanismo del control concurrente
transferir el 2% del monto de proyectos mayores a 5 para su mismo control, es decir, se está sacando plata de inversión para control, no se permite tocar ni un sol del dinero de inversión para dirigir la calidad de esa inversión. Entonces, yo creo que tiene que encontrarse un mecanismo, sea de dinero de inversión o de otra fuente, Fondo Común o lo que usted desee, para hacer que las áreas técnicas de las entidades se puedan repotenciar un poco más. Es imposible que en los gobiernos locales manejes presupuestos de 60, 80, 100 millones cuando tienes 5 o 6 profesionales que ninguno pasa de 6.000 soles. Entonces, hay una limitación técnica grande, no por el lado, obviamente, de calidad de gasto, sino por la propia estructura. Y la gente, cuando entra a la estructura de control del Estado, uno cree que es solamente el que se haga el proyecto y se supervise la ejecución. Lo que a veces la gente no entiende es que hoy en el Estado los sistemas de reporte de información en línea, los sistemas de supervisión, los sistemas de operación y las liquidaciones de proyecto, que casi ninguna entidad hace, es un tema muy complejo y muy técnico que necesita ser reforzado. El Estado necesita cerrar sus proyectos, sí o sí, y en los gobiernos locales eso no está ocurriendo. Y cuando uno entra a inversión, se encuentra con que el 60% del presupuesto nacional lo sigue teniendo el gobierno central. No lo tienen los gobiernos locales, no lo tienen los gobiernos regionales. Hay un doble discurso medio raro ahí, porque te dicen los gobiernos no gastan, qué sé yo, y no les doy más porque no gastan, pero en realidad hay un cuello de botella gigante y a veces casi siempre los gobiernos locales, entre comillas, al margen de dependencias y operación, viven gestionando proyectos, sobre todo los gobiernos locales pequeños, porque no les alcanza para ejecución y se pasan sus 3 o 4 años gestionando 2 proyectos a nivel de entidades. Eso es básicamente lo que está ocurriendo a nivel local. Sí, pues yo creo que lo que usted ha dicho es la realidad que sucede en todo el... Y estoy hablando de la realidad de provincia. De una u otra manera entenderá que he tratado de revisar la percepción, me ha tocado vivir distintas situaciones de distintos pueblos en distintos lugares. He tratado de informarme porque entenderá que estoy igual llevando algunos temas de maestrías y estudios de gestión de administración pública porque es necesario profesionalizar cada vez más el Estado. Pero de una u otra forma también entiendo la realidad de nuestros pueblos y el tema de percepción intermedia que tenemos. Estamos yéndonos a un Estado que desde hace muchos años, no es un tema de ahora, se está llenando de normas que van quedando superpuestas unos a otros. Y muchísimas veces entras a casi temas subjetivos de interpretación entre aplicar una norma en qué momento y en qué situación y en qué percepción, que entras a situaciones que generan hasta absurdos jurídicos. Cuando entras a lo que me estás consultando, derecho administrativo y corrupción, a veces entran algunas situaciones en los limbos de administración que generan situaciones que al Estado le acaban costando fortunas, en arbitrajes o situaciones o conciliaciones judiciales que, dicho sea de paso, el Estado casi siempre pierde. No me preguntes por qué, pero es un tema que será motivo de otro análisis, pero el Estado casi siempre pierde, obviamente, el tema de sus defensas jurídicas y es un tema complejo de entender, pero es la realidad con la que vivimos. Alcalde, hablar de corrupción es hablar un montón, es bastante amplio. Más bien nosotros como grupo 6 de la maestría de Derecho Administrativo y Gestión Pública le agradecemos por la entrevista que nos ha conseguido usted, alcalde. Con todo gusto, un placer y una deferencia. Nuestro alcalde. Buenos días. Gracias.